Amén. Bueno, bienvenidas mujeres reales. Hoy es día 14 de marzo del 2018. Estamos haciendo nuestro estudio del libro de Salmos. Es un libro que ha sido bien hermoso, también bien eh, te llama cuando tú preparas el estudio a estar más en contacto con el Señor, a conocerlo más, a estar más en oración, mirando lo que el Señor tiene en cada salmo que ha dejado en su palabra, que es realmente tan hermoso. Hoy es día 14 de marzo. Desde este año venimos haciendo el estudio de los salmos a partir del Salmo 100 y hoy corresponde al Salmo 105 y se llama Gratitud a Jehová. Es un salmo histórico que desafía a alabar a Dios. Este salmo hace un repaso de la historia, destacando las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel y como aplicación para nosotras es un mensaje de esperanza en lo que Dios puede hacer por nosotras. Este salmo, el Salmo 105 y el próximo salmo, que es el 106, que lo veremos el próximo miércoles si Dios lo permite, revelan los dos lados de la relación de Dios con su pueblo, ya que el Salmo 105 nos habla acerca de la fidelidad y el poder de Dios, y el Salmo 106 nos habla de algo muy triste, que es sobre el fracaso y la rebelión del pueblo de Dios. Los primeros 15 versículos que encontramos en este salmo también lo encontramos en el libro de Primera de Crónicas capítulo 22, versículos del 8 al 22, y son presentados como una composición de David. Entonces entenderíamos que este salmo lo compuso David al traer el arca del pacto a Jerusalén. Entonces en Crónicas aparecen nuevamente los 15 primeros versículos de este salmo que lo vamos a estudiar. La división del salmo la encontramos de la siguiente manera. Es un salmo que tiene 45 versículos. Vamos a estudiarlo. Es histórico, pero con gran aplicación para nosotras. Entonces, hoy creo que lo vamos a alcanzar a ver todo. La primera división que encontramos en el salmo es gratitud por su poder, y lo vemos de los versículos del 1 al 5. La siguiente división es gratitud por su promesa, y lo vemos de los versículos 6 al 12. La siguiente división es gratitud por su cuidado, de los versículos 13 al 15. La siguiente es gratitud por su liberación, versículos 16 al 22. La siguiente es gratitud por su protección, versículos 23 al 36. Gratitud por su provisión, versículos 37 al 41. Y gratitud por el gozo, versículos 42 al 45. Entonces es un salmo histórico, nos habla acerca de Israel, recordando lo que Dios ha hecho por lo que Dios hizo por Israel, y también trayendo como aplicación nuestra saber lo que Dios puede hacer por nosotras. Entonces vamos a ver la primera edición, que es gratitud por su poder, los versículos del 1 al 5. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Entonces debemos de darle gracias a Dios por su poder, y encontramos en este versículo 5 acciones que nos enseña este salmo que debemos hacer. Y la primera de ellas la encontramos en el versículo 1, que dice alabad y cantarle a Jehová. En el versículo 2 también nos dice eso. Entonces nuestra alma debe mantener en una acción de agradecimiento por Dios, siempre lo que hace por nosotras, por nuestra familia. Siempre el salmista se anima y anima su alma a alabar al Señor, a cantarle. El salmista nunca trae pensamientos negativos ni tristes hacia su vida. No, yo que le voy a orar al Señor si Dios no hizo nada por nosotros. Siempre que él busca un salmo de gratitud, o siempre que él hay un salmo de esperanza, siempre él anima su alma a alabar a Jehová, anima su alma a cantar a Jehová, anima su alma, ahorita vemos, a invocar su nombre, continúa en versículo 1. Esto indicaba para las
para los judíos en esa época no invocar ídolos, sino únicamente buscar a Jehová. Ustedes saben que ellos estaban rodeados de pueblos paganos que tenían muchos ídolos, pero él hacía la referencia aquí de invocar su nombre. ¿Invocar el nombre de quién? El nombre de Jehová. Como aplicación para nosotras, siempre tenemos que tener a Dios presente en todas las cosas que hagamos. Cuando nos levantemos, darle gracias a Él por este día que estamos viendo tan maravilloso, por este clima que llega, por este oxígeno, por este sol que nos ha puesto donde está y que Él tiene cuidado de todas estas situaciones que se presentan con respecto al clima y al tema y a la naturaleza y a todo lo que nos rodea. Darle las gracias cuando cenamos porque la comida que Él trae en nuestra casa no es producto de nuestro trabajo, es producto de la provisión que tiene Dios para nosotros. Cuando estamos a solas, debemos de invocar su nombre y colocarle todos nuestros planes delante de Él y saber que Dios siempre está con nosotras y depender totalmente de Él, porque debemos de saber que podemos depender de Él. Más adelante vamos a encontrar cómo Dios ha cuidado de su pueblo. También nos dice algo, y es una acción que debemos de hacer, y dice, dad a conocer sus obras en los pueblos. David pensaba dar a conocer las obras hechas por Jehová. Es poder nosotras también testificar acerca de lo que Dios ha hecho por ti y ha hecho por tu familia. Dios hace cosas maravillosas por nosotros y estas cosas deben ser testimonio para aquellas personas que aún no han creído en Él. Algo interesante que encuentran el pueblo de Israel es que ellos generación tras generación contaban las cosas maravillosas que había hecho Dios por su pueblo para que esa generación conociera el poder que había tenido Dios, el cuidado que tiene Dios, que ha tenido y que va a tener, el cuidado que tiene Dios para con ellos. Entonces, no pierdas esta parte de esta acción que te pide este salmo. Dada a conocer sus obras en los pueblos, dada a conocer a tus hijos primeramente y a tu familia todo lo que Dios ha hecho por ti. Luego nos dice en el Salmo tercero, gloriaos en su santo nombre. Podemos gloriarnos de muchas cosas. Muchas personas se glorían de tener una carrera, de tener un estatus económico, de sus viajes, de su físico, de cualquier situación que pueda traer gloria a su vida. Pero realmente el pueblo de Dios solo encuentra la gloria en el nombre de Él. Yo encuentro mi gloria en saber que soy una hija de Dios, que Él me amó, que Él es mi buen Padre, como decía ahora la alabanza. También encontramos una quinta acción que dice buscad a Jehová y su poder. Y en esta porción de la palabra, en estos 5 versículos, encontramos 3 veces la palabra buscar. Estamos llamadas enfáticamente a buscar a Dios en todas las áreas de nuestra vida y a buscar el favor de Dios en todos los actos que hacemos y a buscar la voluntad de Dios en cada proyecto o cosa que emprendamos en nuestra vida. También nos dice en el versículo 5, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Su pueblo, su pueblo Israel en ese momento corrían el peligro de, si no recordaban generación tras generación lo que ha hecho Dios, de olvidar las maravillas que Dios había hecho. Pero nosotras estamos llamadas a recordar las maravillas que hizo Dios, por ejemplo, ayer en tu vida. Debemos fortalecer nuestra fe diariamente, alimentándola de lo que Dios ha hecho por nosotras. Por eso es importante y antes no lo veía en esta forma, sino que es importante poder entender que todos los días Dios hace algo maravilloso por ti. Saber que todos los días Dios eh, tiene control y absoluto de ti y tiene tantas cosas maravillosas que ha hecho por ti. Y cuando tú termines tu día y pienses y digas qué es lo que pienses que Dios no ha hecho nada por ti ese día, es porque no has traído en mente lo que Él realmente ha hecho. Sigamos entonces, creo que alcanzamos a ver en los versículos del 1 al 5. Entonces recordemos las acciones que encontramos en ellos. Alabad y cantarle a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras, gloriarnos en su nombre, buscad a Jehová y acordarnos de las maravillas que ha hecho. Entonces estábamos en esta parte
en donde nuestra fe tiene que ser alimentada diariamente con los recuerdos de lo que Dios ha hecho por ti. Y preocúpate el día que termines la jornada laboral, la jornada en tu casa o la jornada diaria y vayas a tu cama y digas, ay, hoy no recuerdo lo que Dios, hoy no, Dios no hizo nada por mí. ¿Sabes por qué? Porque olvida lo más básico, que es poder estar vivo y poder pensar en lo que Dios ha hecho por ti. Entonces, antes no lo veía tan ajustado, pero Dios cada día te habla de una manera especial y hoy entiendo que es tan importante tú anotar lo que Dios hace por ti día a día, así sea algo muy corto, pero eso que tú anotas ahí te hace el día de mañana acordarte de las maravillas que Él ha hecho en tu vida, de tus prodigios. Y cuando tu hijo se acerque o alguna persona diga, mira, yo no creo en Dios porque yo no lo veo en mi vida, tú digas, yo sí lo he visto y mira todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, es ser sensible y no dar por sentado muchas veces que las cosas están allí porque están allí. Las cosas están allí porque es la voluntad de Dios, porque Dios la tiene allí para sus hijos, para las personas que lo han reconocido, para su creación como tal. Entonces, siempre acuérdate, siempre dar a conocer, testificar, siempre invocar su nombre, alabarlo y gloriarnos solamente en el nombre del Señor. Luego encontramos en los versículos del 6 al 12 la gratitud por su promesa. Y dice el Salmo, oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella. Este salmo es especialmente dirigido al pueblo del pacto de Dios, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Para ellos era la promesa. Al decir siervo Abraham denota una cercanía entre Abraham y Dios. Es un pacto que hizo con los patriarcas de su pueblo. Él es Dios de toda la tierra. Así en la palabra de Dios veamos que si tiene presente algunas promesas para Israel, Él es Dios de toda la tierra. El pacto de Dios hecho para su pueblo era netamente un pacto hecho de gracia, no un acuerdo entre Dios y su pueblo. Dios no hace acuerdo con su pueblo. Lo que Él hizo por nosotros o lo que nosotros tenemos en Él, que es la salvación, una vida eterna, es una gracia, es un regalo que Él nos ha dado a través de Jesucristo. No es un acuerdo que hagamos como parte y pacto. El pacto que Él había hecho con su pueblo era la tierra que les iba a dar por heredad, aun ellos siendo pocos en número, como nos dice esta porción de la palabra. Dios le prometió la tierra a Abraham y ese mismo Dios que le hizo esa promesa a su pueblo, es nuestro Dios que tenemos nosotras hoy. Existe por sí mismo, es grande, es eterno, es poderoso, es el creador de todo y Él nos ha tomado a nosotras como su pueblo y debemos estar felices en su amor. Debemos reconocer a Dios por su promesa porque Él cumple lo que promete en la palabra. Entonces no olvidemos y démosle gracias a Dios porque Él nos ha prometido una vida eterna si creemos en Cristo Jesús, porque Él en su palabra nos envía un manual de vida en donde nosotros podemos entender y conocer la voluntad de Él para nuestras vidas. Entonces acordémonos que Dios es verdad y que cumple lo que está en su palabra. En la tercera división encontramos una gratitud por su cuidado. Lo vemos de los versículos 13 al 15 y dice, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. ¿Quién es? Israel. No consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Israel tuvo su tiempo errante, donde andaban de nación en nación, pero asimismo Dios los protegió y tuvo cuidado de ellos. Él incluso castigó a los reyes por causa de ellos. Los más poderosos reyes no pudieron ir en contra de Israel. Ellos, quienes, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, habían sido apartados para el propósito de Dios, que era el cuidado de Israel estando forasteros en otra tierra.
Entonces ahí dice una palabra no toquéis, o sea, un verbo imperativo. Dios tenía el cuidado de su pueblo. De esta misma forma, Dios nos cuida y nos guarda y no consentirá que nadie nos agravie, pero recuerda que debemos dejar actuar en Dios en nuestra vida, y con la guía del Espíritu Santo podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces queremos tomar la justicia por nuestra mano, muchas veces queremos nosotras defendernos y no dejamos que Dios actúe en esta situación que tenemos. Mi esposo tuvo una situación, tenía algo que decirle a alguien, no encontraba la forma de hacerlo porque no quería ofender a esa persona y no quería en su carácter de pronto no darse el propósito que Dios tenía en ella. Pero él oró y esperó, y cuando vino esta persona a hablar con él primero y llegaron como a un acuerdo de la situación que estaban pasando, y me decía, amor, mira, si yo hubiera actuado por mi fuerza, sé que hubiera tenido ahí un inconveniente, pero esperó, oró y el Señor actuó por él y lo sacó, podemos decir, victorioso, una situación sencilla, pero en donde él no se vio afectado por actuar en sus propias fuerzas, por ser llamado a hacer lo que realmente Dios hace por nosotros, que es cuidarnos. En la siguiente porción de este salmo, de los versículos 16 al 22, vemos la gratitud por su pueblo. Y dice, trajo hambre sobre la tierra. ¿Quién? Jehová. ¿Sobre qué? Sobre toda la tierra, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos. ¿A quién? A José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. ¿A quién? A José. Y en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. La gran hambruna vino al pueblo de Israel, donde estaba Israel, la gran hambruna que cayó en este tiempo, fue en el tiempo de José. No fue un accidente de Dios que trajo esto, sino que fue la voluntad de Dios y quebrantó, dice la palabra, todo sustento de pan. O sea, ese pueblo no tenía cómo alimentarse. David entendió que lo sucedido en la vida de José, todos sabemos acerca de José, si no lo puedes revisar en la Biblia, fue la voluntad de Dios. José tenía que llegar a Egipto para salvar a toda la región de hambre. El dolor que José vivió como esclavo fue real, y sin embargo José no renegó de lo que estaba sucediendo ni renegó de Dios. En el tiempo en que vivió esta prueba, dice en el 19, el dicho de Jehová lo probó, lo prueba, lo afligió con grillos en sus pies, su cuerpo fue afligido, pero su alma fue probada y no renegó el Señor. Así también, si estamos pasando por una prueba, podemos ser afligidas, pero también estamos siendo preparadas para el plan de Dios con nosotras. Luego que José fue probado en medio de ser preso, Dios lo puso por señor de su casa, gobernador de todas las posesiones. José fue llevado hasta el fondo en esta prueba, hasta sentirse realmente afligido, como dice la palabra, pero el Señor lo rescató en el tiempo del Señor y fue dada autoridad sobre grandes y ancianos. Dios libertó a su pueblo y libertó a José. Asimismo nos ha liberado a nosotros de esas cargas que traíamos de ese pecado, y asimismo, si hoy tú estás viviendo una prueba, ten por sentado que si es una prueba que tú estás viviendo y que Dios ha permitido, es por la voluntad de Él. Y así como Él te ha llevado a esta prueba o estás en esta prueba, Él tenderá tu mano y te sacará de ella. ¿Para qué? Para un propósito en tu vida o para un propósito también en la vida de los demás, pero Dios está en control de todo. En la siguiente porción vemos la gratitud por su protección y lo vemos de los versículos 23 al 36. Y dice la palabra de Dios. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera. ¿Se acuerda que anteriormente nos hablan acerca que eran pocos? Aquí dice que cuando Israel entró en Egipto,
Dios multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Los egipcios. Cambió el corazón de ellos para que aborrecieren a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, el cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambre de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron las langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra y las primicias de todas sus fuerzas. Dios primero envió a José y luego trajo a todo el pueblo de Israel para su provisión y protección en Egipto. El pueblo se multiplicó de gran manera, haciéndose más fuertes inclusive que los mismos egipcios. En el tiempo de José, los israelitas fueron bien recibidos, pero en el futuro vemos que Dios cambió el corazón de ellos para que ellos fueran odiados y convertidos en esclavos por los egipcios. Israel, estando bajo esclavitud, Dios levantó libertadores para su pueblo, y quienes fueron, nos dicen en versículo 26, fueron Moisés y Aarón, que fueron escogidos por él. Dios le dio a ellos dones para hacer sus prodigios y poder hacer conocer sus maravillas. Dice, puso en ellos las palabras de sus señales. David nos cuenta con este salmo las plagas que Dios envió a Egipto, todas de acuerdo como encontramos en el libro del Éxodo. Dios demostró ser el único Dios, siendo superior a los dioses de los egipcios, tales como el dios Ra, que era el dios del sol, Osiris, dios del Nilo, Hek, dios de la fertilidad rana, Dios Mosa Huachit, Ageb, dios de la tierra, Nepri, dios del grano, Anubis, el guardián de los campos, y otros dioses. David menciona 8 de las 10 plagas, pero no están en el mismo orden que encontramos en Éxodo. Estas plagas tuvieron la intención de demostrar que Dios es superior, y cualquier ídolo que quieran engrandecer en ese tiempo o aplica para hoy día, como la gente que adora a la Madre Tierra, a Gandhi, a Buda, todas estas personas, y que les quitan el primer lugar a Dios. Dios es grande y Dios es poderoso y es el único y verdadero Dios. Así como lo vemos aquí, obrar en la protección de su pueblo, porque envió libertadores. Él fue el que puso en el corazón de los egipcios el aborrecer a su pueblo, pero envió libertadores y le entregó a ellos unos dones para poder hacer las señales que hicieron, y trajo toda esta oleada de situaciones para poder que este emperador dejara salir el pueblo. Vemos a un Dios grande. Aquí no nos muestran las plagas para endurecer, como el endurecimiento del corazón del faraón y todo lo que estaba sucediendo, sino para nosotras poder entender el poder de Dios. Y este salmo nos recuerda que Dios nos protege y que Dios está al control de nosotras, y que ese Dios que protegió a su pueblo en este momento, que hizo estos prodigios a través de los patriarcas que él escogió, ese Dios que está protegiendo a este pueblo es el Dios que nos protege a nosotros hoy día. En la siguiente porción de la palabra, de los versículos 37 al 41, vemos la gratitud por la provisión. Lo sacó con plata y oro. ¿A quién? A su pueblo. Recordemos lo que hemos venido viendo. Entonces, ellos fueron a Egipto, fueron bien recibidos. Luego Dios puso en el corazón de ellos aborrecerlo, los esclavizaron. Él envió a Moisés y Aarón, hicieron señales y prodigios, y la última de ellos fue la muerte de los primogénitos. Y posterior a lo que sucedió con estas plagas, Dios, mira que siempre el Salmo habla acerca de los sacón. No, este salmo es enteramente, nos muestra el poder de Dios, y dice, Dios los sacó. No dice que Moisés los sacó, que ellos mismos, sino que Dios los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Tremendo, porque me estamos viendo anteriormente
que en los egipcios hubo al menos un muerto por cada casa, pero aquí vemos que entre el pueblo de Dios no hubo enfermos. Entonces dice, lo sacó con plata y oro después de ser esclavo, lo sacó con todo el dinero de los egipcios y no hubo en sus tribus enfermos. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Ellos ahí sabían con quién se habían metido, no con Israel, sino con el Dios verdadero. En el 39 dice, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y lo sacó del pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sedecales como un río. Entonces encontramos la provisión de Dios para su pueblo. Cuando salieron los israelitas de Egipto, estos entregaron toda la riqueza de los israelitas y no había en ellos nadie que no pudiera emprender el viaje que Dios había enviado para ellos. Esto es un milagro porque en un pueblo que llevaba tanto tiempo oprimido y en esclavitud, ustedes saben que no tienen una buena alimentación, tienen trabajos forzados, pueden haber estado enfermos, pero Dios dice que no hubo uno que no pudiera salir de allá, de esa ciudad. Es algo maravilloso porque lo que hablaba anteriormente en Egipto había al menos un muerto por casa y en el pueblo de Israel no había ni siquiera un enfermo. Mientras viajaban, Dios provisionó de una nube de día para el sol y de fuego en la noche para alumbrar. Dios provisionó el cuidado de su pueblo en el desierto y Dios suplió las necesidades que tenía. ¿Qué necesidades? Las necesidades de comida, que hizo venir las codornices, lo sació también de pan del cielo. He escuchado acerca del maná que tiene todos los componentes que necesitamos para nuestro cuerpo y abrió la peña y los provisto de agua como tal. Estamos nosotras bajo la provisión de Dios porque somos su pueblo. Cuando lo que hablábamos ahora, traemos nuestra comida a casa o nuestro esposo trae la comida a casa, no es el trabajo de nuestro esposo, es que Dios le ha provisto a él de ese trabajo para poder cuidar a su pueblo. Por eso nosotros debemos darle gracias a Dios por su provisión. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador personal, nos hicimos pueblo de Dios y así obra Él en maneras tan maravillosas como obró anteriormente, obra hoy en día también con nosotros y por mucho que tú veas un desierto al frente tuyo o una situación que te trae a tu vida de inquietud económica o acerca de tu provisión, tienes que recordar que Él tiene la provisión para ti en el tiempo y en el lugar que Él tiene provisto. Entonces, no te dejes afligir por eso. Dios siempre tiene la provisión para nosotros. Y por último, encontramos en los versículos 42 al 45 gratitud por el gozo. Dice, porque se acordó de su santa palabra. ¿Quién? Dios. No es que la haya olvidado, el salmista hace esta referencia y dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. ¿Para qué él hizo todo esto? ¿Para qué él envió las plagas? ¿Para qué él escogió los monarcas? ¿Para qué él hizo el plan que tenía con José? ¿Para qué envió primero a José a Egipto? ¿Para qué posteriormente envió a su pueblo? Porque tenían hambruna, él envió la hambruna, fueron bien recibidos, luego de un tiempo fueron odiados, fueron esclavizados. Posteriormente él me envió a Moisés y a Aarón, los proveyó de talentos y de dones, hicieron maravillas y milagros, vinieron las plagas, el pueblo de Egipto los dejó salir. Cuando ellos salieron con plata y con oro, no salieron con lo que tenían, no fue ningún enfermo. En el desierto los provisto de una nube para protección, de un fuego en la noche para alumbrar, les dio codornices, les dio maná, les dio agua también, sacó a su pueblo con gozo de esa esclavitud, con júbilo a sus escogidos, a su pueblo, les dio tierras, naciones, heredaron lo que tenían esas tierras y naciones, pero para algo especial. Y dice la palabra de Dios que es para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes.
fidelidad de Dios de sacarlos de Egipto, pasarlos por el desierto y colocarlos en Canaán es el cumplimiento de la palabra. Dios cumple sus promesas y el pueblo se alegró de que Dios lo rescatara de esa esclavitud. Recuerden que aquí estamos viendo es las cosas que Dios ha hecho, ¿ya? Ellos heredaron las ciudades con sus viñedos, huertas, cisternas y todo lo que tenían estas ciudades. En el versículo 45, David toca un punto de responsabilidad de los israelitas, y es que Dios cumplió la promesa liberándolos, dándoles la tierra prometida. ¿Para qué? Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen las leyes. Dios nos liberó, cumple las promesas para nosotras, no para que nosotras ganemos indulgencias delante de Él ni para salvación, sino para que guardemos sus estatutos y sus leyes y podamos alabarle y cantarle y contarle a los demás las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Así como este salmo nos recuerda las maravillas, protección y cuidado que tuvo Dios con su pueblo de Israel, asimismo deberíamos nosotras escribir un salmo con las promesas y recordando las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que cuando lo lean otras personas puedan decir, como termina este salmo, aleluya. El objetivo de este salmo es recordar, reconocer lo que Dios hizo, su bondad y que es fiel a su palabra. Por eso hoy yo le alabo y le agradezco y quiero obedecerlo y quiero ver lo que Él tiene en su palabra para yo poderlo hacer. Y Dios está allí para guiarnos y nosotros debemos de corresponderle en el amor que Él ha tenido por nosotras. Aleluya. Así termina este salmo, hermosísimo. Me parece que es un salmo que realmente nos invita a conocer quién es Dios, lo que Dios hizo por su pueblo y a confiar enteramente en Él. Dale todos los días la gratitud por su cuidado, por su protección, por su provisión, por todas las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Y mira que el pueblo de Israel siempre recordaba lo que Dios ha hecho por ellos. Así que tú siempre recuerdas de dónde Dios te trajo, de dónde Dios te ha sacado y todas las maravillas que hace por ti día a día. Es la forma de alimentar nuestra fe y es la forma de conocer el Dios grande y poderoso que tenemos. Bueno, no sé si alguien quiera agregar algo al estudio. Me encantó, un poco largo el salmo, pero me pareció hermosísimo y poderlo terminar también. Entonces no sé si alguien tenga algo que agregar, si no nos despedimos en oración para vernos el próximo miércoles con el Salmo 106. Bueno, entonces vamos a orar y a colocar delante de Dios nuestras peticiones. Recuerden aplicarse filtro solar durante estos días y coloquemos delante de Él nuestras peticiones como tal. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios grande y maravilloso, Señor. Eres un Dios que protege, que cuida, que provisiona a su pueblo, Señor, que tienes un plan, Señor, trazado para cada una de nosotras. Haznos sensibles, Señor, a conocer tu voz, a conocer el lugar donde tú nos tienes, Señor, a saber en un momento de debilidad que tú estás con nosotros, que tú nos guardas, que tú nos proteges, que así como hiciste con José, Señor, que lo llevaste a una situación de aflicción en su cuerpo, Señor, que cuando la pasemos, Señor, sepamos que tú estás en el control de todo y que tú nos levantas de ella, Señor. Pongo delante de ti nuestras peticiones que estamos realizando, Señor, la de Martica Murgueitio, la de Claudita en España y también la salud de mi cuñada, Señor. Tú sabes cuánto hemos orado por ella, continuamos orando. Conocemos, Señor, el poder que tú tienes y por eso sabemos que esta situación, Señor, que están viviendo, toda esta situación que está pasando, Señor, nuestra familia pastoral y nuestra familia también de sangre, Señor, es para un propósito tuyo y un plan perfecto, Señor. Permítenos siempre tener la confianza puesta en ti, a pesar de lo que las adversidades puedan traer a nuestros ojos, pero siempre permite que nuestro corazón y nuestra alma, Señor, te alabe, te cante a ti, Señor, te busque y confíe en ti, Señor, porque tú eres un Dios que cumple sus promesas, Señor, y porque tú eres un Dios grande y poderoso y verdadero, Señor, y en ti están hechas todas las cosas. Te amamos, Señor, y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que